Muy buenos días, amada iglesia. Dios me los bendiga mucho. ¿Quién vive? Y a su nombre y a su pueblo. Pero de verdad Cristo vive en su corazón. Gloria al Señor por eso. Porque en el mío Cristo vive. La presencia de su Espíritu Santo sé que está en ti y en mí también. Amén. Así que le damos gracias al Señor. Qué privilegio más hermoso que nos da el Señor de estar en su casa. Qué privilegio más hermoso que nos da el Señor de venir a adorar, exaltar y también de recibir un toque de su gloria. ¿Mm? Maravilloso el Señor. Y vamos a estudiar la bendita palabra del Señor, a ver qué nos quiere decir el Señor esta mañana. ¿Viene atento? ¿Viene dispuesto? Esa es la actitud, ¿sí? Que vengamos dispuestos a recibir, a escuchar palabra de nuestro Dios, aquella palabra que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Esa palabra la cual usa Dios para darnos también ese ánimo que necesitamos para seguir adelante, esa palabra de aliento que viene de parte del Señor, porque en la palabra del Señor hay vida. ¿Cuántos dicen amén? En la palabra de Dios hay poder. En la palabra de Dios hay instrucción. Por eso debemos estar muy atentos a lo que Dios nos quiere enseñar. Ese es el consejo sabio que nosotros necesitamos para vivir. ¿Necesitamos instrucción? Mire, muchas veces nos encontramos en situaciones que no sabemos qué hacer. Pues yo no sé si es que a mí solo me pasa. Pero a veces nos encontramos en medio de situaciones donde no sabemos qué camino tomar, qué hacer, qué decisión tomamos ante tal situación. ¿Qué hacemos? Pero ¿sabe dónde siempre vamos a encontrar ese sabio consejo y la guianza correcta? En la bendita palabra del Señor. Es allí. Por eso debemos estar atentos. Leer la palabra del Señor en nuestra casa también. Oiga, levanten los que trajeron su Biblia. Yo soy partidario, mi amado hermano, de la Biblia tradicional. Hoy tenemos muchos medios tecnológicos, ¿cierto? Podemos descargar la Biblia en nuestro celular. Pero yo sí le digo algo. Nunca va a ser lo mismo leer la escritura en el celular que de esta manera. Por eso, entre las cosas más preciadas que usted pueda tener, tenga una Biblia. Cómprese una Biblia. Adquiera una Biblia. Eso debe convertir, oiga, y no solo una versión, compre varias. Compre la Reina Valera 1960. Consígase también la Nueva Traducción Viviente. Consígase también la Palabra de Dios para Todos. Versiones en las cuales usted puede leer la bendita palabra del Señor, pero tenga una Biblia. Tenga una Biblia de estudio en su casa. Profundice en el estudio de la escritura, porque sabe qué es lo que pasa. Muchas veces el pueblo se pierde por falta de qué? De conocimiento. Muchas veces nos vemos en medios de encrucijadas y de no saber qué hacer. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Muchas veces vienen engañadores con falsas doctrinas y se arrastran a las personas por falta de qué? De conocimiento. Por eso hay que leer la Biblia y hay que tener una Biblia personal, la cual considere, diga usted, esta es mi Biblia. ¿Sí? Levante la mano aquí el que no tenga celular. Gloria a Dios por eso. Excepcional, ¿cierto? Pero el 99.9% en este caso y en este auditorio tienen un celular. ¿Mm? ¿Cuánto le valió su celular? No me lo responda, a mí no me incumbe. Pero sé que es una cantidad considerable, ¿cierto? 800,000, 900,000, 2,000,000, 400,000, una cantidad considerable. Pero usted pregunta por una Biblia y le dicen, vale 120,000. ¡Ay, ay, ay, ay! Eso está muy caro. Y le dice usted,
otro día vengo por ella. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? No pasa, no vuelve por ella. Gloria a Dios cuando la persona hace el deber y dice, no, voy a comprarme, la voy a comprar, la voy a tener, una Biblia. Biblias hay de todos los precios. Le estoy diciendo un precio moderado, 120,000 pesos, un buen precio para una Biblia. Lujosita, bonita, ¿sí? Pero si quiere Biblias más económicas desde 15,000 pesos en adelante, no hay excusa, ¿sí? Para el celular, hasta 72 meses. No importa cuánto haya que pagar, lo quiero y lo necesito. ¿Mm? Y no escatima usted forma, nada, ni costo. Lo necesito y lo quiero y lo compra. Pero su Biblia, y créame que un cristiano sin Biblia es como un soldado sin fusil. ¿Mm? Es como un soldado sin espada. ¿Con qué se va a defender? ¿Cómo? ¿Sí? Entonces es necesario tener entre las posesiones más valiosas una Biblia. ¿Mm? Y no es solo tenerla, porque usted puede salir ahorita y comprarla, pero también estudiarla, porque de nada le sirve tenerla empolvada allá en el último rincón de su cuarto y que solo se acuerda de ella para venirse al culto únicamente. Ay, llegó la hora del culto. Por ahí cuento seguidamente el cuento de la viejita con los billetes. Yo no sé si usted lo ha escuchado, ¿sí? Y que no le pase la anécdota. Dice que la viejita llamó al pastor, muy preocupada la viejita y enojada. Pastor, véngase para la casa, tenga la bondad, lo necesito aquí urgente. ¿Sí? Hermanita, es que no tengo tiempo en estos días. No, pastor, lo necesito ya en mi casa. Esto es, mejor dicho, de vital importancia. Bueno, mi hermanita, yo voy para allá y llega, ¿cierto? Cuénteme, mi hermanita, ¿qué pasó? ¿Cuál es la urgencia? Le cuéntole, pastor, que se me está perdiendo la plata en la casa. Se me está perdiendo la plata en la casa, yo no sé qué está pasando aquí. Resulta que yo tenía una platica y se perdió. Y necesito que venga y nos pongamos a orar para que el Señor le muestre a usted, ¿sí? ¿Dónde está esa plata? Porque el Señor tiene que mostrarle a usted dónde está esa plata. Que él, pídale al Señor revelación para que le muestre dónde está el dinero. Necesitamos descubrir qué es lo que está pasando aquí. Y que Dios castigue al pecador, ¿cierto? Y le dijo, bueno, hermana, pues venía de una diligencia. La verdad, no saqué no traje la Biblia. Présteme su Biblia, tenga la onda. Espéreme, pastor, la voy a buscar. Y en efecto fue y buscó la viejita y llegó. Mire, pastor, aquí está la Biblia, ¿cierto? Y abre el pastor la escritura y encuentra los billetes y le dice, mire, hermanita, la plata, y leamos la escritura. ¿Qué es lo que dice aquí? Pues había guardado la plata ahí, quién sabe hace cuánto tiempo, pues ya, imagínense, se le había olvidado a dónde los había metido y como no leía la Biblia, pues qué se iba a acordar que estaban ahí. Entonces que no le pase el cuento de la viejita. Lea la Biblia. ¿Mm? Y ábrala, tenga la bondad. Allá en Hechos capítulo 16, versículo desde el 11 en adelante. Y le damos una cordial bienvenida a las personas que se unen a la transmisión a través de las plataformas digitales como esta de TikTok y también a nuestros amados hermanos que mantienen siempre pendientes de las transmisiones en el canal de YouTube. Amén, bienvenidos. Dios me los bendiga mucho. Hechos capítulos 16, versículo 11 en adelante. Y quiero también darle la bienvenida a los amigos que nos visitan por primera, por segunda vez. Levante su manita, tenga la bondad. Bienvenidos. Hay varios amiguitos que nos visitan hoy. Démosle la bienvenida, mis amados hermanos. Gracias. Y vamos a leer la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice desde el 11, hay un título aquí en esta escritura, dice, encarcelados, ¿en dónde? En Filipos. ¿De quién se trata? Pues vamos a ver. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia,
y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Será que conviene estar atentos? Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. ¿Haciendo qué? Adivinando, dice la palabra del Señor. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado, ¿cuánto? Los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, ¿qué hacían ellos? Orando Pablo y Silas, ¿qué más hacías? Cantaban himnos a Dios, y los presos oían. Amén. Entonces dice: sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén y amén. Padre eterno, fuente de toda sabiduría, te damos a ti las gracias por este privilegio que tú nos das de escudriñar tu palabra. Como es necesario, pedimos de tu sabiduría para que tú nos permitas entender y comprender lo que tú nos quieres enseñar. Padre, que lo guardemos en nuestro corazón, que lo tengamos presente y lo pongamos por obra, Señor. Que salgamos hoy de este lugar edificados, Padre eterno. Te pido, Señor mi Dios, que tú me permitas predicar tu palabra con denuedo, también con poder y sabiduría, para que tu pueblo pueda entender con claridad lo que tú nos quieres enseñar en esta hora. En el nombre poderoso y santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Tome asiento, tenga la bondad. Pídale el favor encarecido a la persona que tiene a su lado, sí, que no le deje dormirse, que por favor cuando lo vea cabeceando, que por hermano despierte, se tenga la bondad. A la iglesia no venimos a dormir, ¿cierto? Con amor, siempre con amor, con respeto, ¿sí? No lo vayas a sacudir violentamente. Hay gente que no les gusta que los despierten cuando están. Con mucho cariño, hermano, despierte. Valentía, el título de este mensaje. Valentía, virtud fundamental en el creyente. ¿Cómo dije que se llamaba el título? Valentía, virtud fundamental en el creyente. ¿Y usted cómo se considera? ¿Fuerte o valiente? ¿O débil? ¿Cómo se considera usted? ¿Cierto que sí? Pues vamos a ver si es cierto, porque eso hay que ponerlo a prueba. Porque la valentía, lógicamente, se debe poner a prueba. ¿Cómo sabemos si somos valientes o no? Pues, sino cuando enfrentamos una situación que amerite el uso de esta, la práctica de esta virtud.
ser valientes. Bueno, y si de valentía se trata, oiga, estos primeros discípulos, estos apóstoles, estos primeros mensajeros de la iglesia primitiva, créame que abundaba en ellos esta virtud. Eran gente tremendamente valiente y se requiere que el Hijo de Dios tenga de esta valentía. Se requiere, es muy necesaria. ¿Para qué? Para poder vivir una vida constante y firme en los caminos del Señor, ¿cierto? ¿Será que la vida está llena de desafíos? ¿Será que la vida está llena muchas veces de problemas? De situaciones en las cuales nos vemos inmersos, que no son tan agradables. Nos encontramos en medio de luchas, nos encontramos en medio de difíciles situaciones, ¿sí? Pero ¿cómo vamos nosotros a sobrellevar todo este tipo de cosas? Porque muchos por lo regular a veces optan por apartarse de los caminos de la fe, de apartarse de Dios, como si esa fuera la solución. ¿Mm? Oiga, el Hijo de Dios con valentía debe persistir a pesar de lo difícil que sea la situación. ¿Usted lo tiene presente y está dispuesto? Yo le digo algo, mi amado hermano, mire, el ser cristiano y el vivir para Dios es un reto para gente valiente. Esto es un reto para gente valiente. ¿Mm? Y se requiere de esto. Bueno, como introducción, Pablo se encontraba en su segundo viaje misionero, alrededor del año 50 después de Cristo, ¿cierto? Se encontraba en Antioquía después de aquel concilio de Jerusalén. Había ido a llevar instrucciones allí que habían determinado los padres allí de la iglesia. Y resulta que estando en Antioquía, ellos se disponen a ir a su segundo viaje misionero y estaba con ellos, estaba Juan Marcos, estaba allí Bernabé, estaba Silas, estaba Pablo, ¿sí? Pero resulta que había una controversia entre ellos, y eso usted lo ve allá al principio del capítulo 16, donde hay una discusión entre Bernabé y Pablo. ¿Qué lo tenía molesto a Pablo? ¿Cuál fue el desacuerdo? Pues resulta que el apóstol Pablo no estaba de acuerdo a que se llevaran a Marcos, a Juan Marcos o a Marcos el evangelista, como es conocido, en este segundo viaje misionero. Porque resulta que en el primer viaje misionero, Marcos había desertado de la misión, se había devuelto nuevamente para Jerusalén. ¿De cuál Marcos estamos hablando, pastor? De Marcos, el que escribe el evangelio según Marcos. De este Marcos estamos hablando, valga la redundancia, para que lo tenga presente. Este se había desertado en el primer viaje misionero, pero en el segundo dijo, llévenme. Y lógicamente, pues Pablo le dijo, no, no estoy de acuerdo porque pues vaya y nos haga lo mismo a la mitad de la jornada, en la mitad del viaje nos diga, no, yo me devuelvo nuevamente. Entonces dijo, no, yo no estoy de acuerdo. Lógicamente Bernabé, como era primo de Marcos, llevémoslo, démosle otra oportunidad. ¿Y cuánto sabemos que Dios es un Dios de oportunidades? Dios es un Dios de oportunidades. ¿Sí? Él no nos condena con nuestra primera equivocación, con nuestro primer error. Muchas veces inclusive nos las perdona varias veces y nos da oportunidad. Pero la idea no es que nos quedemos nosotros en el error, sino que aprendamos y corrijamos. Y lógicamente, pues Marcos aprende de esto y lógicamente pues se convierte después en un ferviente apóstol, en un ferviente anunciante mejor del evangelio. Bueno, y arranca el apóstol Pablo a este segundo viaje misionero con Silas. Sale con Silas y allí también recoge de camino a Timoteo. A Timoteo, ¿quién ha escuchado de este muchacho? ¿Sí? Convertido Timoteo, al parecer en el primer viaje misionero. ¿Sí? Por eso inclusive el apóstol Pablo dice de él, mi hijo espiritual. Él se considera el padre
espiritual de Timoteo, y que en sí se convierte más adelante en su sucesor. Algo de historia bíblica para que usted lo tenga en su saber. Bueno, resulta que llegan ellos, de ahí le dejo para que usted vaya leyendo después en su casa con detalle, para que usted conozca el trasfondo total de la historia. Llegan ellos a una ciudad muy importante que se llamaba, ¿cómo? Filipos, una ciudad bastante importante en el momento que inclusive hoy en día se ha declarado eso como un patrimonio mundial. Sí, las ruinas que se encuentran allí, inclusive usted puede ver allí la cárcel donde se relata esta historia. Está allí como un hallazgo arqueológico. Está preservado allí las ruinas, la ciudad donde estuvo, los lugares donde estuvo Pablo en este viaje misionero, y pues muestran allí las ruinas de la cárcel donde estuvo Pablo y Silas, una ciudad importante en el momento. Acontecimientos importantes. Antes de entrar en materia, nos encontramos allí con el bautismo de una mujer bastante importante, que es Lidia, una mujer comerciante. Dice que era vendedora de púrpura. Esta mujer era una mujer prestante o una mujer de la alta sociedad en el momento, que cree en Dios, recibe el mensaje. Dice algo precioso aquí de esta mujer, y es de que Dios abre el corazón de ella. Y aquí es donde nosotros podemos entender que la salvación y todo, tanto el arrepentimiento como la fe, todo proviene de Dios. Nadie puede venir si el Padre no le trajere. Nadie puede venir a mí, dice el Señor Jesucristo, si el Padre no le trajere. O sea que ¿quién le trajo hoy aquí a usted? ¿Cierto? El Padre fue el que le inquietó a usted, le puso en su corazón la necesidad de venir a buscar esta mañana al Señor, de venir a levantar sus manos, de venir a adorarlo. Ese es uno de los momentos más fascinantes, más hermosos, más maravillosos, pienso yo, en la vida de una persona. Oiga, porque es un momento muy especial, porque mucho tiempo de la vida de una persona se la pasa en apatía a Dios. Se la pasa en rechazo hacia Dios, en desinterés a las cosas de Dios por mucho tiempo. Pero llega el momento en que el Señor abre el corazón y dice: venga, yo tengo como esa necesidad de comenzar a buscar. Y yo no sé si le ha pasado a usted esto. Sí, yo no sé si en algún momento le pasó a usted que le predicaban y usted, ¡ay no, qué pereza! ¿Sí? Le predicaban y usted no prestaba atención, no le llamaba la atención. Antes lo veía usted como algo tal vez aburrido, como algo para viejitos. Ustedes decían: uy, no, la iglesia, no, yo no quiero ir por allá, ¿cierto? Llegaba el tiempo en que nosotros, ¿qué hacíamos? Tal vez hasta nos burlábamos de las cosas de Dios. Nos burlábamos de la persona que vivía en fe, de los que iban a la iglesia. Pero llega el momento en el que el Señor, por obra divina, abre nuestro corazón y comenzamos a tener esa necesidad de acercarnos a Él. Maravilloso el Señor. Esto le pasó a esta mujer, y fue tanto así que toma la decisión de ¿qué? De bautizarse. ¿Usted ya se bautizó? Levante la mano aquí quien no se ha bautizado. Oiga, y hoy el Señor le extiende la invitación, ¿sí? Bueno, hay que entender lógicamente entre bautismo y bautismo, ¿no? O sea, porque usted puede decir: sí, a mí me bautizaron cuando era chiquito, ¿sí? Pero pues ahí tendríamos que entrar nosotros ahorita a un debate para definir cuál bautismo es el bíblico y por qué, ¿sí? Pero lo que sí le digo es que Lidia, cuando se bautiza, era una mujer mayor de edad, ya con familia. No era una bebé que la llevaron o que ni siquiera le preguntaron, porque tampoco es capaz de responder: ¿usted quiere ser cristiano? Entonces lo llevan en el bautismo tradicional, le ponen la cabecita lógicamente en la pileta y le echan agüita con la jarrita. Que, perdóneme usted, si hay alguna persona pues que todavía pertenece a la iglesia tradicional, que no es bíblico. Que no es bíblico. ¿Y por qué, pastor, no es bíblico? Porque el bautismo bíblico es por, primero, inmersión.
¿Y por qué tiene que ser por inmersión? Le hago esta claridad a usted, porque el bautismo simboliza la muerte y la resurrección de Cristo. El bautismo vendría a representar la sepultura. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice la palabra del Señor. Pero ahora ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces dice que acompañamos a Cristo en su muerte en la sepultura y en la resurrección cuando salimos del agua. Ese es el trasfondo o el significado del bautismo. ¿Sí mira? Donde en el agua, allí en la profundidad del agua, se dejaría el viejo hombre lleno de pecado, lleno de incredulidad, lleno de vicios. ¿Qué pecado va a tener un bebé y un infante? ¿Qué pecado? ¿Qué viejo hombre va a dejar allá en la pileta bautismal? ¿Qué pecado? Sí, le va a preguntar, niño, ¿tú te arrepientes de todos los, porque eso es lo que pregunta uno, de todos los pecados que has cometido hasta hoy? ¿Y qué le va a responder? Pues nada, porque no tiene ni siquiera conciencia de que es un pecador. Entonces, mire el trasfondo. Entonces, toma la decisión de bautizarse aquella mujer. Y esto es una decisión, oiga bien, que representa compromiso. ¿Por qué es tan importante el bautismo para un hijo de Dios? Porque es cuando se ratifica, oiga bien, la fe en Jesús. Y le decimos al mundo y también a Satanás, yo ya no pertenezco allá. Ahora le pertenezco a Cristo, porque yo he hecho un compromiso con Él y lo demuestro a través del bautismo. ¿Sí? Hay muchas personas, oiga bien, que esperan mucho tiempo para tomar esta decisión. Pero es una decisión bastante importante que hay que tomarla a tiempo. Si tú ya estás convencido de que Jesucristo es tu Salvador, tu Redentor, ¿qué más esperar? ¿Sí? Pero esto significa compromiso. Se bautiza también la familia de Lidia, ¿cierto? Y también nos encontramos con otro suceso que es donde se desprende esta historia de la cual vamos a estar hablando. Resulta que había una mujer que tenía un espíritu de adivinación, un espíritu inmundo. Porque pues para las personas nuevitas en las cosas de Dios, hay un mundo espiritual más real que este físico en el que nosotros estamos. ¿Sí? O sea, los espíritus inmundos se mueven en el ambiente. Por eso inclusive que al adversario se lo conoce en la escritura como el príncipe de la potestad del aire. ¿Sí? Entonces hay una actividad espiritual en los aires, hay espíritus inmundos alrededor, hay ángeles buenos que vienen de parte de Dios, pero hay ángeles caídos que obran también obedeciendo a Satanás en su rebelión. Todo esto que tiene que ver con el ocultismo, con brujería, con magia negra, que el Señor reprenda todas estas cosas, todo eso se mueve en el mundo, todo eso se mueve en el mundo. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que cuando estamos en Cristo, ninguno de ese tipo de cosas nos puede tocar, nos puede dañar. Porque las alas del Señor están sobre nosotros y ahí estamos nosotros seguros. Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza. Por eso todo brujo, todo hechicero de delante del Señor tiene que huir. ¿Estamos de acuerdo? Para que usted no tenga temor ni tenga miedo. El Señor venció todo ese tipo de cosas. Esas obras de las tinieblas las venció ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Por eso confiamos en Él. Mire, aquí vienen, ya han pasado haciendo cualquier cantidad de brujerías por aquí enfrente. Todo eso simplemente el poder de Dios lo anula. Todo eso simplemente se destruye. Y resulta que esta muchacha con este espíritu de adivinación, que inclusive muchas personas se dejan envolver y se dejan engañar por este tipo de cosas, porque decía esta muchacha, ¿cierto? Porque pasando y mirando, a ver, ¿dónde estaba esto? A ver, espere, porque me pasé la hoja. Ajá, ya, ok. Dice que en el 16, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. ¿Ya?
está siguiendo a Pablo y a nosotros. O sea, ¿de quién se refiere allí? ¿Quién escribió el libro de los Hechos? El apóstol Pablo. O sea que él se encontraba con ellos en este momento, en algún momento, aunque la Biblia no lo registra aquí en esta historia que estábamos leyendo en el capítulo 16, pero si Lucas se incluye es porque él estaba con ellos. ¿Mm? Él estaba con ellos. Nosotros daba grandes voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. ¿Decía mentiras? No decía mentiras, pero era un espíritu inmundo, un espíritu de adivinación, porque es que por lo regular usted escucha a los brujos diciendo: es que yo trabajo con el de arriba, es que yo trabajo con Dios, pero con Dios con D minúscula, y con el de arriba, con el que queda antes del trono sublime y celestial, porque recuerde que Satanás se lo conoce como el príncipe de la potestad del aire. ¿Sí? Nada de qué cuentos de que magia negra, magia blanca, magia amarilla. Brujería es brujería. Y los hijos de Dios no tienen por qué estar consultando, y aléjese de todo ese tipo de cosas, que para que le vaya bien, que es que para que le mejore la suerte, que para que el riego para el negocio, que para que le vaya bien en el matrimonio, que le lean las cartas, que le lean el tabaco, que le lean el cuncho del café. Aléjese de todo eso, porque eso acarrea es maldición. Eso acarrea es maldición. Hay que camine, que yo conozco una señora buenísima. Ella le manda unos riegos, el riego de las 7 hierbas. Usted se baña de abajo hacia arriba y verá cómo. Y muchas personas corren detrás de todo este tipo de cosas. Por ahí hay uno que es muy popular. Usted entra a los centros comerciales, unas fotos de 3x3, el del sombrerito, ya sabe de quién hablo, ¿cierto? Que el Señor lo reprenda. Y mucha gente corriendo a que ese demonio los sane, los engaña, les mueve la dolencia de un lado a otro. Eso es lo que hace, le quita la dolencia de un brazo y se lo manda a una pata, perdón, a una pierna. Le quita la dolencia de una pierna y se la manda para la cabeza. Y ahí lo mantiene engañado por medio de brujería y hechicería. ¿Sacándole qué? La platica. Porque esto no es de gratis. Usted esta práctica ya lo ve que esto es muy antiguo. Porque regularmente, lógicamente, esta gente le cobra. ¿Cuánto le vale la consultica? No, la consulta es gratis. Con eso lo engaña. Y de ahí para adelante, aténgase. Porque le quitan un montón de plata. No se deje engañar. Si usted necesita que Dios lo ayude, ¿qué sabe que tiene que hacer y a dónde tiene que recurrir? A Cristo de rodillas. Clama a mí y yo, dice que te responderé. Amén. Y el único mediador, oiga bien, él no necesita de ningún otro mediador. El único mediador entre Cristo, entre Dios y los hombres, se llama ¿cómo? Jesucristo hombre. No hay ninguno más. ¿Sí? No hay ninguno más. Por eso usted no se deje engañar. Entonces aquella mujer se la pasaba ya dando voces tras Pablo y Silas y Timoteo y Lucas. Pero resulta que dice que esto lo hacía por muchos días. La soportaron por varios días, hablando y diciendo lo mismo. Pero resulta que, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, porque el Señor nos ha dado autoridad y poder sobre estos espíritus inmundos. Amén. Nos ha dado autoridad porque nuestro Dios es superior y nosotros le servimos al Señor. Y como no lo hacemos en nuestro nombre, ¿cómo lo hacemos? En el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo el Señor. Con esa autoridad nosotros hacemos este tipo de cosas. Pero esto lógicamente produjo en ellos una retaliación. Esto produjo una retaliación. Y dice la palabra del Señor allá en Efesios capítulo 6 que nuestra lucha no es contra ¿qué?
No es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pues ¿quién se molestó? Pues el mismo diablo se molestó porque Pablo allí hizo uso de la autoridad que el Señor le había dado, y echando fuera este demonio, pues vino una retaliación. Aquí se podía ver que se levanta la gente, pero motivada por quién, ¿cierto? Motivada por Satanás. Se vuelven contra ellos, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, dice que prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. ¿Y qué más pasó? Y presentándolos a los magistrados, dijeron, o sea, primero comienza una acusación, ¿sí? Los acusaron. Estos enseñan costumbres que no nos es lícito ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, los humillaron y ordenaron azotarles con varas y los agredieron. ¿Sí? Oiga, y usted puede preguntarse aquí, ¿y todo esto por voluntad de Dios? ¿Usted qué dice? ¿Qué opina? Muévame la cabecita allí. ¿Por voluntad de Dios? Te va a sorprender. Porque no hay nada que acontezca si Dios no lo permite. O sea que si esto estaba pasando, era porque Dios lo estaba permitiendo. Y usted comienza ahí. Ya sé por dónde va el pastor. Compruébeme que es la voluntad de Dios. Resulta que ahí en el capítulo 16, en el versículo 6, le digo para corroborarle que era voluntad de Dios, pero tranquilo, no se me asuste, no se vaya a ir, espere, que hay buenas noticias. Simplemente yo tengo que hablarle la verdad como es, la verdad de los acontecimientos, para que usted comprenda por qué en algunas veces se pasa por las que se pasa y qué actitud y cómo debemos nosotros sobrellevar la situación, ¿cierto? Entonces dice que en el capítulo, ahí en el 16, en el versículo 6, dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu, ¿qué? No se lo permitió. O sea, el soberano, el que decide para dónde vamos y para dónde no, es el Señor. Por eso muchas veces, por más de que queremos arrancar para un lado, y si el Señor no lo permite, usted no puede mover una pierna, no puede mover un pie por fuera de la voluntad de Dios, porque el que decide es Dios. Por eso que antes de dar un paso, pregúntale a Dios, ¿es tu voluntad que yo me vaya para aquel lugar? Entonces dice que pasando junto a Misias descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Y a dónde estaban ellos cuando los apresan? Cuando les pasa toda esta situación, en esta región en Filipos, una ciudad de la región de Macedonia, por voluntad del Señor soberano, creador de los cielos y de la tierra. Amén. Y dice que cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciésemos el evangelio allí. Entonces, por voluntad de Dios, estos personajes se encontraron en medio de esta terrible situación. ¿Por malos? ¿Era un castigo de parte del Señor? De ninguna manera. Claro que no. Solo que es que el Señor permite ciertas situaciones en nuestra vida, pero Dios tiene una razón. Dios nada lo hace al azar. Dios permite las circunstancias, las diferentes situaciones, pero por una razón en especial. Y eso es lo que nosotros debemos comprender y entender, porque Dios no es malo. Dios, cuando nos permite pasar por esas situaciones, no es porque no se haya desentendido de nosotros, no es porque Él no se compadezca de nuestra necesidad o de nuestra situación,
Solo que es que Él simplemente lo permite para enseñarnos algunas cosas de las cuales vamos a hablar enseguida. ¿Mm? Pero es por voluntad de Dios. Si tú estás pasando hoy por alguna situación de la cual tal vez quieres escapar, quieres moverte, quieres salir corriendo, quieres huir, debemos entender que es por voluntad de Dios que esto pasa. ¿Mm? Gracias. Entonces, pasaron por una situación bastante difícil, oiga bien. ¿Eran inocentes ellos? Eran inocentes. Claro que eran inocentes. Nada estaban haciendo allí, pero resulta que los acusaron, los humillaron y los agredieron. Y tú puedes decir, oiga, ¿y sabe que a mí me está pasando algo igual? A mí me han acusado injustamente. Eso ha lastimado mi corazón. A mí me han humillado y me han herido, me han lastimado, me han hecho esto, esto o aquello. Y el Señor como si nada. No, el Señor está muy pendiente de todo. Ha escuchado tus oraciones, ha mirado tus lágrimas, las ha recogido en su redoma. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú lloras al pie de tu cama hablando con Él, comentando la situación. Cuando te has enfurecido, inclusive, a veces hasta te has enojado en contra de Dios, porque muchas veces eso pasa. Cuando nos encontramos en medio de una situación, muchas veces una de las opciones, ¿cuál es? Enojarnos en contra de Él. ¿Pero por qué, Señor? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si yo soy tan bueno. Si yo no le hago daño a nadie. Si yo con nadie me meto, ¿por qué se meten conmigo? ¿Mm? Y razonamos tanto y le reclamamos a Dios, nos disgustamos, muchas veces hasta dejamos de ir a la iglesia, muchas veces hasta dejamos de orar, nos indignamos, nos entristecemos. Bueno, ya usted sabe cuánta cosa ha pasado por su corazón y por su mente cuando pasamos por en medio de estas situaciones. Pero de que se pasan, y oiga, y por ser hijos de Dios, no vamos a hacer la excepción. Muchas veces cometemos un tremendo error, y esto es algo que yo quiero enseñarle para que usted lo tenga en cuenta. Cuando nosotros presentemos el evangelio a alguien, no le presentemos un evangelio engañoso o utópico, un evangelio de vanas ilusiones. Usted tiene que presentarle a la gente un evangelio verdadero y un evangelio real. ¿Sabe cuál es el evangelio real? En el mundo tendréis aflicciones, pero ¿qué dice la palabra del Señor? Confiad, yo he vencido al mundo. Usted no puede venir a decirle a las personas con el ánimo de ganártela para Cristo, con el ánimo de adherirla al cuerpo de Cristo. Ven, acompáñame a la iglesia, que de seguro todos tus problemas se van a solucionar. Mire, por lo regular, muchas personas buscan al Señor cuando están en medio de dificultades, cuando están en medio de problemas. Dios utiliza este mecanismo para traernos a su gloria, pero hacemos mal diciéndole a la gente que si viene a la iglesia y que va a comenzar a seguir a Cristo, se le van a solucionar automáticamente todos sus problemas. El evangelio real es, tú comienzas a tener fe, comienza a creer en Dios, comienza a aprender de las lecciones y deja que Dios obre, porque aunque si bien la decisión en ayudarte está en el Señor o no, nosotros debemos aprender a esperar en Él. Pero de seguro, yo sí te garantizo algo, y es lo que nosotros debemos decirle a las personas. Yo lo que sí te puedo dar una garantía es de que Dios algo hará a tu favor, o algo de bueno sacará Dios de en medio de esta situación. Porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien, y Dios es fiel a sus promesas. Ese es el evangelio real. No te preocupes porque la vida está llena de contrastes. Hay momentos de prosperidad, hay tiempos de abundancia, hay tiempos de paz, hay tiempos donde se goza de buena salud, donde hay tiempo de dicha, pero hay tiempos también donde hay que llorar, donde hay que afligirse, donde se entristece, tiempos de dolor, tiempos donde confusión. Y nosotros debemos saber
de que Dios está presente tanto en una situación como en la otra. La idea es tú cómo vas a afrontar esto, porque Dios es fiel. Pero ¿cómo vas a afrontar? ¿Cuál va a ser tu actitud ante Dios? Porque de eso va a depender, créeme, muchísimas cosas. La primera de ellas es de que salgas pronto de esa situación. Pero de tu actitud va a depender. Para esto se necesita de valentía. Y si de gente valiente se trata, de estos hombres de los que relata la historia. Valientes. ¿Y sabe por qué le digo que son hombres valientes? Mire la forma en que ellos asumen esta situación, cómo ellos la enfrentan, ¿sí? Porque son, y usted puede darse cuenta aquí, acusados, humillados y azotados, o sea, agredidos. Una situación bastante difícil. ¿Mm? Oiga, pero ¿no son hijos de Dios? Claro que sí, y de los buenos. Porque Pablo, Silas, Timoteo, por eso hablamos hasta el día de hoy de ellos, porque eran cristianos de los buenos. Pero les era necesario pasar por esta situación. ¿Por qué? ¿Por qué? En primer lugar, es nuestra actitud frente a Dios en medio de esa situación. ¿Cuál es la actitud que vamos a asumir cuando nos vemos inmersos en medio de una situación como esta? ¿Vamos a renegar? ¿Vamos a quejarnos y a quejarnos y a quejarnos y a quejarnos? Porque recuerde que delante de Dios llega todas nuestras expresiones, tanto las de alabanza como las de adoración, como nuestras oraciones, pero también nuestra queja avanza. Pero también nuestra queja avanza. Cuando nos encontramos en medio, digo, pero vea, es que yo no puedo ser más de malas porque mire cómo es que... Pero es que yo no sé qué es lo que estoy pagando. Pero es que mire esta situación, que yo qué es lo que he hecho. ¿Sí? Y comienzan muchas veces las personas y entran en un tiempo de reclamo. Y comenzamos ¿qué? A echarle la culpa a Dios. Es que tú no me oyes, Dios. Es que yo no sé ni para qué oro. Yo eso ni para qué voy a esa iglesia, porque ¿para qué? Ya tengo las rodillas peladas de orar. Ya oré todo lo que me sé y nada de esto cambia. Y entre tanto que estemos en esa situación, créeme que nada va a cambiar. Porque esta es una de las primeras lecciones que tenemos que aprender en esta mañana, a practicar en nuestra vida. ¿Cuál va a ser nuestra actitud a la hora de enfrentar nuestra situación? Porque ¿sabe cómo la enfrentaron ellos? Dice, oiga bien, estaban ellos aquí en medio de esta situación, le encargan a un carcelero que posiblemente es el mismo que los azota, el mismo que los agrede y el mismo que los echa en el calabozo, dice que de más adentro de la prisión. Y muchas veces, oiga bien, el enemigo quiere hacer eso con nosotros, meternos en un calabozo, en una prisión de amargura, en una prisión de incredulidad, en una prisión de inseguridad, en una prisión de la cual el enemigo no quiere que tú salgas. Pero esto es un momento de prueba. Y bienaventurado el varón que soporta la tentación, la prueba. Que aquel que soporta la prueba, porque el que haya resistido dice que recibirá la corona de vida que Dios tiene preparada para los que le aman. Amén. Estaba este carcelero allí, me imagino que tratándolos mal porque eran forasteros. Este carcelero tratándolos tal vez rudamente, echa a ver para adentro. Y dice que les puso un cepo. ¿Usted sabe cuál es el cepo? Era un palo con dos huecos allí en forma, con una bisagra, donde le ponía los pies allí al reo y cerraba eso con un candado sin derecho a moverse. Las prisiones de aquel tiempo, oiga bien, eso era algo de verdad muy difícil.
Por ahí, si quiere, búsquese en YouTube la prisión mamertina que se encuentra en Italia, donde estuvo Pedro y Pablo antes de su ejecución. La prisión mamertina, y se va a dar cuenta cómo eran las prisiones en aquel tiempo. Que si hoy en día son horribles, en aquel tiempo eran invivibles. Las condiciones eran tremendamente duras, difíciles para los presos. Y ellos estaban allí injustamente. Pero resulta que aún a pesar de estar azotados, oiga, adoloridos, porque es que allá no era con pañitos de agua tibia, las azotadas, y dice que los azotaron muchísimo. Y se imagina las espaldas de Pablo y Silas. ¿Usted se imagina cómo eran las espaldas de estos apóstoles por la causa de Cristo? Llenas de cicatrices por causa de los maltratos. Y nosotros nos quejamos aquí porque nos quedamos sin trabajo, porque lo dejó la novia, porque lo dejó el novio. Ya no quiero más, esta prueba está muy difícil. Porque no tenemos para los recibos. Si de vida dura, aquellos valientes ejemplares el día de hoy. ¿Sí? En aquel tiempo. Un gran ejemplo para nosotros. ¿Mm? Y estos hombres, a pesar de estar heridos, haber sido humillados, maltratados, y en el cepo, ¿sabe qué hacían? Cantaban y oraban al Dios Todopoderoso. Y por allá en el Salmo número 34, en el 1, ¿qué dice? Póngamelo ahí en la pantalla, mi amado hermano, tenga la bondad. Salmo 34. Bendeciré a Jehová cada cuanto. ¿En qué tiempo? En el tiempo que estás allá en Villeta junto a la piscina, allá en Melgar junto a la piscina, en Cartagena junto a la piscina. Ahí, cuando hay plata, salud, amor. Oiga, cuando se pasa bien, es fácil adorar. Cuando las cosas están bien, es fácil adorar. Ay, Señor, gracias, Padre, no me merezco tanta dicha, Señor. ¿Sí? Pero cuando las cosas no van tan bien y cuando estamos en medio de una situación como las de Pablo, por eso es que nosotros debemos aprender a sacrificar al Señor alabanza. Por eso se llama sacrificar alabanza, porque sacrificar es hacer algo lo que no se quiere hacer, pero hay que hacerlo, porque decimos a través de eso: Señor, no importa la situación, no importa esta dificultad, no importa por lo que yo esté pasando, Señor mío, tal cual como cuando estoy bien te adoro, en este momento también te voy a adorar y te bendigo, Señor, y te exalto y te alabo y voy a seguir adelante. Una muestra de valentía delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Valientes. No de aquellos que nos dejamos quebrar por cualquier prueba o cualquier dificultad. Porque créame que muchas veces el Señor por eso es que nos permite pasar por esas dificultades, para que nosotros aprendamos a tener un carácter fuerte y valiente como gente de Dios. ¿Y sabe por qué se necesita tener valentía? Porque Satanás es astuto, que el Señor lo reprenda, y también tiene poder, que el Señor lo reprenda. Pero es un enemigo vencido, y eso usted lo tiene que saber, porque nuestro Señor lo venció en la cruz del Calvario. Amén. Y oye, tú eres más que victorioso, tú eres más que vencedor por medio de aquel que te amó, porque tú eres un hijo de Dios, y eso es lo que tú tienes que tener presente. Pero para eso se necesita valentía, para no dejarte arrastrar por el momento, porque eso es lo que quiere el enemigo, decirte: de esta prisión no sales, de esta situación no sales. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde está tu Dios en medio de esta situación? ¿Usted no cree que tal vez eso le decía el carcelero en aquel momento? Oiga, ¿y a dónde está el Dios suyo? ¿A dónde? Que venga y lo saque. Y yo creo que Pablo le dijo: espere tantito, espéreme un ratico nomás. ¿Y sabe qué hacían ellos en medio de esa situación? En vez de quejarse, cantaban.
Y quién sabe que cuando cantamos suceden cosas. Suceden cosas porque vemos la gloria de Dios. Pero depende mucho de tu actitud delante de Dios. Una actitud valiente, que aunque no entendamos el propósito en el momento, nosotros digamos simplemente: Señor, aunque yo no lo entienda, yo voy a adorar. Yo voy a adorar. Una actitud de valentía. En segundo lugar, ¿para qué? ¿Sabe qué más dice? Que las oraciones y las alabanzas, los otros presos la escuchaban. Oye, que tú no vayas a la gente cuando estás pasando una mala situación a quejarte donde otro, y menos de un incrédulo, donde una persona que no conoce a Cristo, porque vas, en vez de ganártelo para Cristo, vas a hacer es que esa persona dude de la fe y cuestione la fe. Bueno, pero si este es evangélico. Bueno, pero me confundes, vato, ¿cómo así? O sea, ¿qué? O sea, usted dice que es cristiano y que cree en Dios, pero viene acá y... Que la gente escuche de ti aún pasando en medio de una situación difícil, y a pesar de que tú estés pasando una mala situación, que la gente te vea a ti con esperanza. Y que puedas llegar a donde otro, y que aunque tú no tengas ahora una situación para decirle: oye, pues yo estoy bien y vengo a darte ánimo, aunque tú estés mal, puedes llegar a donde otro y decirle, porque créame, creo que aquí los únicos que estaban en el cepo eran Pablo y Silas. Los otros, pues, quién sabe si sí o no. Pero en la condición que ellos estaban era precaria, difícil, muy difícil. Pero aún así le daban voz de esperanza a los que estaban allá al lado de ellos. Y créame que eso sorprende. Oiga, yo creo que decían ellos: oiga, esos evangélicos no los quebranta nada, ¿no? De esa gente, de verdad, la fe de esa gente es admirable. Porque mire, a pesar de cómo están, a pesar de que están adoloridos, están azotados, mire todo y escúchelos cantando. No, mano, yo no sé, pero yo necesito lo que esa gente tiene. Yo necesito lo que esa gente tiene. Y a través de esta actitud le daban fe y esperanza a los que estaban sin esperanza. ¿Qué vamos a hacer nosotros en medio de la situación en la que estemos pasando? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a apocar la fe de otro, o se la vamos a ir a aumentar por medio de una palabra de esperanza? Mi hermano, pues yo no estoy pasando por mi mejor momento, eso sí es cierto, pero algo sí te digo, mi amado, es que mi Redentor vive, y aún del polvo me levantará. Yo te animo, ven, levantémonos juntos y oremos juntos y pidémosle a nuestro Dios, y juntos salgamos de esta. Pero tranquilo, mi hermano, que Dios lo levanta de esta situación. Yo no sé, mira, vuelvo y te digo, no estoy pasando por mi mejor momento. Yo estoy pasando por esta situación y por esta situación y por esta situación. Pero sabes, yo sigo creyendo en mi Padre. Yo sigo creyendo en mi Dios, que Él me va a ayudar a mí. Y así como me ayuda a mí, te puede ayudar a ti a salir del medio de esta situación. Pero camine, mi hijo, y no se me desaliente. No baje la moral, no baje la guardia. Sigamos adelante. Es con el propósito de dar ese testimonio de esperanza de parte de Dios, de que Dios se manifiesta también en medio de las dificultades. Porque nuestro Dios es un Dios bueno y un Dios real. Pero si otra persona te encuentra con el ánimo en el piso, que cuando estabas bien levantabas las manos, ibas a la iglesia, adorabas a Dios, pero en medio de la prueba, tu ánimo está para recoger con cuchara. ¿Dónde está la fe? Y ahí es donde el Señor te conmueva y te dice: ¿dónde está la fe? ¿Dónde está la fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y porque es necesario que todo aquel que se acerque a Dios crea que le hay, y es galardonador de los que le buscan en oración y en adoración. Cuando hacemos esto, mi amada iglesia, apresuramos el proceso. Porque ¿sabe qué pasó? Dice que algo sobrenatural sucedió. No por casualidad, aunque dicen que esta ciudad de Filipos dejó de ser habitada por la cantidad de sismos y temblores
que por la que ella padecía. Había muchos, como seguramente está construida sobre una falla tectónica, eh, y esto ocasionaba que hubieran temblores seguidos. Pero resulta que en esa misma hora, y no por casualidad, sino por propósito, oiga bien, ocurre un tremendo temblor, un tremendo terremoto. El Señor diciéndole: hijos, aquí estoy, aquí estoy. Porque eso es lo que llama la presencia de Dios, no la queja, no la lloratón. El que más llore, la oración y la alabanza al Señor. Y eso es lo que logra que nosotros veamos la gloria de Dios, porque esta gente vio la gloria de Dios en el momento. Y si tú haces esto, de seguro vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Yo la quiero ver. Usted no se imagina por la situación en la que estamos pasando con mi esposa y yo, mi familia, en estos momentos. Una situación muy difícil. Pero ¿sabe? Hoy me levantaba con ánimo. Y yo le decía: Señor, yo voy a bajar a adorarte. Y yo voy a bajar a exaltarte. Y a gozarme en tu presencia. Porque si hay alguien que se puede glorificar en mi vida, ese eres tú, mi Señor. Y quien me va a sacar en victoria, ese eres tú, mi Señor. Quien no me va a dejar en vergüenza, ese eres tú, mi Señor. Para algo nos debe servir la Escritura. Para esto, para saber que nuestro Redentor vive. Y tenemos que seguir adelante. Y resulta que dice, a ver, ¿dónde estamos? Gracias. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron, ¿qué? Todas las puertas, porque Dios es el que abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. Pero en este caso, para los que creen en el Señor, lo que hay es puertas abiertas. Puertas abiertas. Pero ¿de quién depende? Diga usted: de mí, de mi actitud, de mi actitud delante de Dios, que es el que conoce mi corazón, que es el que ve mi vida, es Él. Y ahí es donde vamos a provocar, por medio de esta fe, que cosas sobrenaturales acontezcan. ¿Y por qué le digo que sobrenaturales? Porque un terremoto puede sacudir los cimientos de la cárcel y puede hacer que las piedras, las puertas se abran. Pero ¿sabe? Una obra solo sobrenatural produce que las cadenas se rompan, que se suelten los cepos. Eso solo lo produce la gloria de Dios. Si le ponemos sentido común, ¿qué pudieron pensar ellos? Nosotros bien amarrados aquí, sin podernos parar, y sobre el lecho tiembla. No, ahí estaba la presencia de Dios, liberándolos, diciéndolos: no, es que yo no los tengo aquí para que estén en prisiones de amargura. No, Señor, yo no te tengo para que estés aquí en esta prisión de desesperación. Yo no te tengo para que tú estés en medio de esta situación. Por tu fe, oye, sal de aquí. Sal de aquí. ¿Acaso Dios nos quiere ver a nosotros en medio de esas situaciones angustiosas? Oiga, muchas veces dejamos que eso se apodere de nosotros y hasta nos enfermamos tanto pensar. Pero Dios quiere que nuestro pensamiento cambie y comencemos a confiar en Él. Y resulta que, ¿qué? ¿Usted se acuerda de este carcelero del que estábamos hablando? Dice allí en el 27, y el carcelero, viendo las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo, oiga bien, porque otro propósito por el cual el Señor permite este tipo de cosas es para que nosotros demos testimonio de la misericordia y de la gracia de Dios, del amor de Dios. ¿Cómo nos comportamos muchas veces nosotros ante los que nos agreden, ante los que nos humillan, ante los que nos acusan? ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué es lo que nosotros pedimos muchas veces para ellos? Venganza. Ojalá le pase el doble de lo que usted me hizo a mí.
que sufra más y que no bote el doble de las lágrimas que yo boté. ¿Mm? ¿Cuál es nuestra actitud? Porque van a haber actores que hagan esto en la vida nuestra. Van a ser usados por Dios. Recuerda que el hierro se pule con el hierro y el hombre con el trato con el hombre. Por eso no te extrañes si hay alguien que te hace la vida difícil. Pero ¿qué vas a hacer tú en respuesta a esto? ¿Qué hicieron estos hombres? Mire, en vez de salir corriendo, se quedaron ahí. Y aquel hombre en su desesperación dijo, no, aquí estos todos se me volaron, me van a matar. Y antes de que me maten, yo me mato primero. Porque esa era la ley. Pero resulta que estos varones dijeron, no, no te hagas daño, tranquilo, nosotros estamos aquí. Ninguno se ha ido. Mostrando así el amor de Cristo en la vida de este hombre que no conocía a Dios. Y al ver esta actitud en ellos, un alma y una familia fue ganada para el reino de los cielos. ¿Sí mira? Porque dice aquí, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? No, yo necesito lo que tienen ustedes. Yo lo necesito. ¿Por qué no se fueron? ¿Por qué no huyeron? Ya estaban sin cadenas, ya no tenían los cepos, no tenían nada que los atara. ¿Por qué no se fueron? Eso no es lo correcto. Tenemos que hacer algo primero, y es demostrar el amor y la misericordia. Para ti también hay oportunidad. Todo tiene que ser con el propósito de la gloria de Dios, aún nuestras pruebas y dificultades. Porque al ver la gente, la actitud que tú tengas ante las situaciones, la gente o va a venir a Cristo o se va a alejar. ¿Qué quieres tú? Que vengan a los pies de Cristo, ¿cierto? Entonces, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, porque todo tiene que ver con la gloria de Dios. Ten esto presente, tu vida debe ser para la gloria de Dios. Ya estamos terminando. ¿Qué vamos a recibir nosotros si hacemos estas cosas y seguimos estos consejos? ¿Sabes? Uno, veremos la gloria de Dios manifestada a favor nuestro. Dios haciendo justicia a favor nuestro. No te preocupes, Dios se encarga. Solo es que la justicia de los hombres no obra la justicia de Dios. Él sabe hacer verdadera justicia, porque la justicia de Dios es misericordiosa. La nuestra es implacable. Nuestra justicia quiere producir dolor al otro y un dolor mayor al que nos produjeron. La justicia de Dios es diferente. La justicia de Dios es con amor. La justicia de Dios es con misericordia. Por eso, aunque tal vez este carcelero hubiese hecho daño a los siervos de Dios, Dios no lo castigó. Por el contrario, lo salvó. Y tanto a él como a su familia. Porque lo que hizo aquel hombre lo hacía en ignorancia, en desconocimiento. Y nosotros, los que tenemos el conocimiento y el amor de Dios, tenemos que manifestarlo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué recibiremos? Oye, tal vez esa persona, la cual te hirió, la cual te hizo daño, la cual te acusó, te humilló y te agredió, Dios la usa para resarcir el daño. Dios conmueva su corazón, redarguya su corazón para que quiera enmendar el error que cometió contra ti y que quiera resarcir el daño. Por eso no te afanes en hacer justicia por mano propia. No corras tú apresuradamente a desquitarte. Deja que Dios obre. Y créeme, el resultado será maravilloso. Te lo muestro. Dice que llevándolos a su casa, los puso a la mesa. Qué lindo gesto. Venga, yo sé que cometí un error con ustedes. Yo los agredí. Ven, vamos a la casa, vengan. Yo quiero que coman algo. Y los sentó en su mesa. Y se regocijó con toda su casa
de haber creído en Dios. Y dice que cuando fue de día, no, pero venga, no, en el 33 era lo que quería leerles, ya lo encontré. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, que dijo, ¿qué hizo él? Mire, ¿qué hizo él, este carcelero? Dice que les lavó las heridas. Esto no es sino obra del Espíritu Santo de Dios. Hacer que aquel que nos hizo daño, hacer que aquel que nos agredió, que nos hizo mal, de un momento a otro, su corazón cambie, su corazón mude, y en ese corazón haya también el amor de Dios, y tenga el anhelo de hacer sobre nosotros y a favor nuestro una restitución, una rectificación. ¿Cómo puedo enmendar mi error? ¿Cómo puedo arreglarlo? Venga, déjeme causar las heridas que yo mismo te causé. Perdónenme, perdónenme. No sabía lo que hacía, perdónenme. ¿Y cuál es nuestra actitud? ¿Guardar rencor? ¿Resentimiento? Si Dios usa a una persona para someternos a una prueba, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a llenar de enojo, de resentimiento, de ira contra aquellas personas? Mire, la actitud de aquellos diría, no te preocupes, no se afane. Cúreme, sí, porque me duele, ay, 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 pero ya no se preocupe porque yo no voy a guardar contra usted rencor ni resentimiento. Porque muchas personas dejan de recibir y de ver la gloria de Dios por causa de resentimiento, de ira, de enojo y de malos sentimientos que contaminan el corazón. ¿Y cuántas personas en vez de atesorar amor de parte de Dios, atesoran odio y resentimiento? Y aquí es donde nosotros podemos pensar, pero es que pastor, usted no se imagina lo que me hicieron. ¿Peor que esto? Bueno, tanto hasta allá pues tampoco. O puede ser que más. Pero aún así, Dios nos necesita enseñar a través de esas situaciones que debemos tener un corazón. Dele un aplauso al Señor. ¿Qué importa? Déjaselo al Señor. No te desquites tú. No te cargues con resentimiento. Eso te hace mal. Y eso te va a impedir que tú veas la bondad y la misericordia de Dios, el favor de Dios y los milagros de Dios. ¿Usted cree que Dios se va a manifestar en la vida de una persona resentida? No creo. ¿Usted cree que Dios se va a manifestar en medio de una persona resentida, iracunda, con deseos de venganza, con personas que se niegan a perdonar? Porque sabe que hay personas que se niegan y dicen definitivamente no y no lo perdono. Y no, y yo he escuchado varias veces, no, a mí no me diga eso porque yo no los voy a perdonar. No tengo la capacidad, no tengo la forma, no puedo perdonar. Y si tú no puedes hacer eso, entonces no le pidas a Dios que se glorifique sobre tu vida. No lo pidas. Porque si tú le pides a Dios es porque tú tienes que estar dispuesto a dar. Y lo que te pide Dios, créeme que es menor a lo que tú le estás pidiendo a Él. Seguro. ¿Estamos de acuerdo? Está siendo edificado. Y dice, además, el carcelero hizo saber, cuando fue de día, los magistrados 35 enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que os suelte, y así ahora salid, marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echan de la cárcel. Ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Dios te da la dignidad y el respeto que tú te mereces. Si tú eres inocente y de lo que te acusan es falso o no proviene de ti, no te preocupes, porque Dios hará justicia y Dios te hará respetar y te dará esa dignidad como hijos de Dios. Amén. Porque el Señor pudo haberle dicho, ya dejen de molestar con eso, vayan. No, no, que vengan ellos a sacarnos.
Aquí no van a venir aquí a azotarnos y a tratarnos de esta manera sabiendo que somos ciudadanos romanos. Y aquellos tuvieron que ir y ofrecerles una disculpa. Perdónennos, cometimos un error. ¿Sí? Los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, las cuales tuvieron miedo, y al oír que eran romanos, vinieron y les rogaron, por favorcito, ¿sí? Ya no los trataron mal, ya los trataron ¿cómo? Con respeto. Con respeto. Les rogamos encarecidamente, mire, disculpen, pero váyanse. ¿Mm? ¿Qué mejor? Y dice que sacándolos les pidieron ya, es otra cosa, ¿sí? No los echaron, les pidieron diferente. Váyanse, por favor. ¿Mm? Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, les consolaron y se fueron. Qué hermosa lección de valentía, del producto de esta, de cómo afrontamos las pruebas y cómo nosotros vemos la gloria de Dios si tenemos en nuestro corazón esa virtud de la valentía para poder soportar toda prueba y toda dificultad. ¿Cómo vas a asumir las cosas de aquí en adelante? Con valentía, dígame usted, con valentía, con poder y con determinación. Estando aquí de pie, diciéndole al Señor, Señor, en la buena y en la mala, yo estoy aquí contigo. ¿Tú piensas en divorciarte cuando estás pasando por medio de problemas? Pues sí es culpa del marido hasta de pronto, ¿cierto? Pero cuando no, y es una prueba que viene en conjunto, tú lo que menos piensas es en separarte, tú lo que piensas en qué, es en unir fuerzas. ¿Mm? Si no, venga, cojámonos de la mano y miremos a ver cómo salimos de esta situación. ¿Por qué nos queremos divorciar de Cristo cuando nos encontramos en medio de situaciones difíciles? Esa valentía nos va a ayudar a que tengamos fidelidad a nuestro Dios. Póngase en pie. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo bueno en el que hemos podido hablar de tu bendita palabra. Tú conoces, Señor mi Dios, las diferentes situaciones, las dificultades, todas las cosas por las que está pasando tu iglesia, cada vida, cada familia, Señor mi Dios. Padre, y yo te pido en el nombre de Cristo que a todos nos des de la valentía, de ese coraje, de ese valor que tanto necesitamos para afrontar las pruebas. Ese valor, Señor mi Dios, que produce alabanza en medio del dolor. Esa valentía que produce, Señor mi Dios, oración en medio de la angustia. Esa alabanza, esa valentía que produce, Padre bendito, buen testimonio delante de los demás. Esa valentía, Señor, que nos hace contagiar a otros de esperanza, a pesar de que no estemos pasando por nuestro mejor momento. Pero en ti tenemos nuestra confianza. Señor mi Dios, simplemente nos escondemos detrás de ti, porque tú conoces las acusaciones, porque tú conoces, Padre bendito, las agresiones, tú conoces las humillaciones a las que a veces es sometido tu pueblo de manera injusta. Y yo te pido, Señor mi Dios, glorifícate en cada vida y en cada situación. Por medio de tu Espíritu Santo, confirma esta palabra y ratifica, Señor mi Dios, este consejo en el corazón de ellos para que podamos ponerlo en práctica todos. En medio de la angustia, Señor mi Dios, te veremos y tú te glorificarás y así nosotros lo creemos, Padre. Señor mi Dios, toda prueba, toda dificultad tiene su propósito. Nada, Señor, es porque sí o está por demás. Todo tiene un propósito. Quieres formar, Señor mi Dios, ese carácter estable en medio de tu iglesia, no emocional, no ese carácter que simplemente está efusivo y dispuesto cuando las cosas están bien, sino también, Padre bendito, cuando el espíritu está afligido, está golpeado. Señor mi Dios, debemos entender que nuestro único sitio seguro es Jesucristo.
eres tú, mi Señor. Y que también, ¿a dónde huiremos de tu presencia, mi Señor? ¿A dónde correremos de ti, Señor? Porque si fuésemos, Padre bendito, a las alturas, allí estás tú. A las profundidades, allí esto estás, Señor mi Dios. En todo lugar estás tú, Señor, y queremos estar contigo. No nos queremos apartar de ti. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, presento esta iglesia delante de ti, para que tú te bendigas, para que tú les bendigas, los sustentes y los ayudes en todo tiempo de prueba y de dificultad, en el nombre de Cristo Jesús. Y nos despedimos de todos. Dios me los bendiga mucho. Nos vemos dentro de 8 días a través de las plataformas YouTube, TikTok. Dios me los bendiga mucho. El próximo domingo, a partir de las 10 de la mañana, estaremos nuevamente transmitiendo la bendita palabra del Señor. Y en nuestro canal de YouTube también encontramos nuestras enseñanzas cada semana publicadas allí. Dios me los bendiga.